¿Te imaginas poder tener un asistente que escriba contigo, resuelva dudas, cree imágenes, traduzca textos, programe, analice documentos y hasta te ayude a aprender cualquier tema? Pues eso ya existe y se llama inteligencia artificial. En los últimos años ha pasado de ser una tecnología reservada para grandes empresas a convertirse en una herramienta que cualquiera puede utilizar desde un ordenador o un teléfono móvil. Y lo mejor de todo es que no hace falta ser programador para aprovecharla. En este vídeo vamos a descubrir, de una forma sencilla y sin tecnicismos innecesarios, qué es la inteligencia artificial, cómo funciona, qué son los famosos prompts y cuáles son 5 de sus aplicaciones más útiles para empezar desde cero. Cuando hablamos de inteligencia artificial, o IA, nos referimos a sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas tareas pueden ser comprender el lenguaje, responder preguntas, reconocer imágenes, traducir idiomas, crear música, redactar documentos, analizar datos o generar vídeos e ilustraciones. Es importante aclarar que la IA no piensa como una persona ni tiene conciencia. Lo que hace es analizar enormes cantidades de información, identificar patrones y generar respuestas basadas en todo aquello con lo que ha sido entrenada. Dicho de otra manera, aprende de ejemplos y utiliza esa experiencia para ofrecer resultados útiles. La inteligencia artificial está mucho más presente en nuestra vida de lo que imaginamos. Cuando una plataforma de vídeo nos recomienda contenido, cuando el navegador traduce automáticamente una página web, cuando el teléfono reconoce nuestra voz para escribir un mensaje o cuando una aplicación elimina el ruido de una fotografía, detrás suele haber algún tipo de inteligencia artificial trabajando. Ahora bien, utilizar una herramienta de IA es mucho más sencillo de lo que muchas personas creen. En la mayoría de los casos, solo necesitamos acceder a una página web o instalar una aplicación. Una vez dentro, encontramos un cuadro de texto muy parecido al de un chat. Ahí escribimos lo que queremos conseguir y la inteligencia artificial genera una respuesta. Ese texto que escribimos recibe un nombre muy importante: prompt. Un prompt no es más que una instrucción que le damos a la inteligencia artificial. Cuanto más claro, específico y detallado sea ese prompt, mejores serán los resultados. Pensemos en ello como si contratáramos a un profesional. Si simplemente le decimos «haz algo bonito», probablemente no sabrá exactamente qué esperamos. Pero si le indicamos «diseña un cartel moderno para una cafetería con colores cálidos y estilo minimalista», tendrá mucha más información para ofrecer un resultado de calidad. Por eso, aprender a escribir buenos prompts es una de las habilidades más importantes en el uso de la inteligencia artificial. Un buen prompt suele incluir el objetivo que queremos conseguir, el contexto, el formato de la respuesta, el tono que buscamos y cualquier detalle adicional que pueda ayudar. Por ejemplo, en lugar de escribir «háblame de los volcanes», podríamos escribir «explícame qué son los volcanes como si fueras un profesor de secundaria». Utiliza un lenguaje sencillo, ejemplos cotidianos y resume la información en menos de 300 palabras. La diferencia en la calidad de la respuesta suele ser enorme. También conviene saber que la IA no siempre tiene razón. Aunque normalmente ofrece información muy útil, puede cometer errores o inventar datos. Por eso es recomendable verificar siempre la información importante, especialmente cuando hablamos de temas relacionados con la salud, el dinero, cuestiones legales o decisiones importantes. Veamos ahora 5 aplicaciones muy útiles de la inteligencia artificial para principiantes y las herramientas más recomendables para cada una de ellas. La primera aplicación es responder preguntas, aprender y obtener ayuda para estudiar o trabajar. Aquí destacan herramientas como ChatGPT, Gemini y Claude. Podemos pedirles que expliquen un concepto complicado, resuman un libro, nos ayuden a preparar un examen, redacten un correo electrónico, generen ideas para un proyecto o incluso aprendamos un idioma practicando conversaciones. Son auténticos asistentes personales disponibles las 24 horas del día.
La segunda aplicación consiste en crear imágenes mediante inteligencia artificial. Si alguna vez has querido ilustrar una historia, diseñar una miniatura para YouTube, crear un logotipo o generar una fotografía que nunca ha existido, herramientas como ChatGPT con generación de imágenes, Midjourney o Adobe Firefly permiten hacerlo simplemente describiendo la imagen con palabras. Cuanto mejor describamos la escena, los colores, el estilo artístico y los detalles, más impresionante será el resultado. La tercera aplicación es la creación y edición de vídeos. Hoy existen plataformas como Veo, Runway o Pika que permiten generar escenas de vídeo a partir de una descripción escrita o transformar imágenes estáticas en vídeos con movimiento. Estas herramientas están revolucionando la creación de contenido porque reducen enormemente el tiempo necesario para producir material audiovisual. La cuarta aplicación es aumentar la productividad diaria. Herramientas como Microsoft Copilot o Notion AI ayudan a resumir reuniones, organizar tareas, redactar documentos, crear presentaciones, analizar información y automatizar muchas actividades repetitivas. Esto permite ahorrar tiempo y centrarse en tareas de mayor valor. La quinta aplicación es la programación y el desarrollo de software. Aunque nunca hayas escrito una línea de código, herramientas como GitHub Copilot o ChatGPT pueden ayudarte a crear pequeños programas, explicar errores, generar ejemplos de código o aprender a programar paso a paso. Incluso quienes ya tienen experiencia utilizan estas herramientas para trabajar de forma más rápida y eficiente. Si estás empezando, no intentes aprender todas las herramientas al mismo tiempo. Lo más recomendable es elegir una sola y utilizarla durante unos días para tareas sencillas. Pregunta dudas, pídele que resuma noticias, redacte un texto, traduzca un documento o genere ideas para un proyecto. Poco a poco descubrirás nuevas posibilidades y aprenderás a escribir mejores prompts. También es importante recordar que la inteligencia artificial debe utilizarse de forma responsable. No conviene compartir información personal, datos confidenciales o documentos sensibles sin conocer las políticas de privacidad de la plataforma que estamos utilizando. Además, siempre debemos revisar el contenido generado antes de utilizarlo o publicarlo. La inteligencia artificial no viene a sustituir nuestra creatividad, sino a potenciarla. Es una herramienta que puede ayudarnos a aprender más rápido, trabajar con mayor eficiencia y desarrollar ideas que antes parecían imposibles. Quien aprenda a utilizarla desde hoy tendrá una ventaja importante en los próximos años, porque cada vez estará más presente en el trabajo, la educación y la vida cotidiana. Y ahora te propongo un pequeño reto. Cuando termine este vídeo, abre una herramienta de inteligencia artificial y escribe tu primer prompt. Pídele que te ayude en algo que realmente necesites hoy. Puede ser organizar un viaje, planificar una dieta, preparar una entrevista de trabajo, escribir una carta o aprender una nueva habilidad. Verás que en pocos minutos descubrirás por qué millones de personas utilizan ya la inteligencia artificial cada día. Esto solo es el comienzo de una revolución tecnológica que acaba de empezar, y tú todavía estás a tiempo de formar parte de ella.